Y entonces el hombre le dijo a la máquina: haced este problema complicado sencillo. Pero la máquina lo ignoraba, pues no entendía siquiera sus palabras. Hasta que el hombre mismo aprendió su idioma y se dio cuenta que la máquina le obedecía. Hablemos sobre programación. Mi nombre es Declan y esto es Declan Center, un lugar donde el conocimiento es amado. ¿Qué es la programación? La programación es una manera de comunicar a la computadora una serie de instrucciones para que ésta pueda realizar una tarea específica. Por otro lado, los programadores son aquellos que crean programas por medio de una herramienta que les permite escribir código y otra que traduzca las instrucciones en un lenguaje que entienda la máquina, es decir, traducir el código al lenguaje de máquina. Hasta aquí todo bien, pero ¿cuál es la lógica detrás de todo esto? ¿Es tan sencillo como decirle a una computadora que abra un archivo dentro de su memoria? Claramente no, y es necesario muchas otras partes. Entre ellos está el de saber un lenguaje de programación. Sin embargo, esta no es la parte más importante de lo que significa ser un programador. Es necesario algo más. Se necesita pensar como un programador. Entender el problema, volverlo lo más sencillo posible y programarlo para que la computadora replique la solución del problema es el principio de toda programación. Empecemos explicando a lo que me refiero con esto, definiendo 3 indispensables elementos de la resolución de un problema. Digamos que tenemos un problema. Nos piden diseñar y crear un programa capaz de sumar los números del 1 al 100 consecutivamente. Empecemos. Lo primero es analizar el problema. Analizar no es más que separar el problema en diferentes partes para observarlas de una manera mucho más clara. Tenemos que hacer que una computadora cree un contador que sume los números del 1 al 100 consecutivamente e imprima dicho valor en pantalla. Aquí vemos el tipo de datos que maneja y las cantidades respectivamente. Es decir, nos piden manejar valores numéricos comprendidos entre 1 y 100. ¿Cuál es el resultado deseado? El resultado de la suma de cada valor. ¿Cuál sería un método adecuado para conseguirlo? Y sumando cada entero positivo para llegar a 100, es decir, 1 más 2 más 3 más 4 hasta 100. ¿Qué tipo de restricciones encontramos? Que nos sume más de 100 números. Esto parece obvio y de hecho es lo que hacemos a la hora de programar, aun si no lo efectuamos de manera consciente. ¿Qué tipo de datos estamos manejando? ¿Y cantidad? ¿Qué esperamos obtener? ¿Cuál sería el método para obtener el resultado deseado? ¿Qué tipo de restricciones, requisitos, requerimientos hay? Son algunas de las preguntas que nos hacemos a la hora de programar una solución con computadora. Esta es seguramente la parte más significativa del proceso, pues aquí es donde determinamos el cómo de nuestro programa, es decir, cómo es que va a realizar la tarea solicitada. El método que se emplea se le conoce como diseño descendente, el cual consiste en dividir el problema en subproblemas más pequeños, que a su vez se parten en problemas de más bajo nivel, capaces de ser implementados en la computadora. Básicamente, lo que hacemos es partir una pizza en pequeños trozos para que sea más sencillo de repartirlo, lo que da alusión al famoso dicho, divide y vencerás. La herramienta más empleada en el diseño de algoritmos es el diagrama de flujo, que es una manera gráfica de representar a los algoritmos. Como dato curioso, los símbolos que se emplean para su elaboración están normalizados por el Instituto Norteamericano de Normalización, ANSI. Volvamos al problema que hemos presentado al principio, el de calcular los números del 1 al 100 consecutivamente. ¿Cómo se vería el algoritmo definido por medio de un diagrama de flujo? Pues de la siguiente manera. Aquí abajo en la descripción te dejaré un link donde puedes observar detalladamente cada símbolo y una explicación más detallada de lo que representa el diagrama. Por otro lado, también encontramos el pseudocódigo, considerado como un lenguaje de especificaciones de algoritmos, escrito de una manera sencilla con palabras del español o del inglés. Pongamos la solución del problema anterior usando esta herramienta. Es exactamente lo mismo que lo descrito en el diagrama de flujo, solo que representado de otra manera diferente. Básicamente, lo que hace el programa es que al iniciar se establecen 2 variables, contador y suma, con 1 y 0 como valores de entrada. Después pasa a evaluarse una condición, mientras el contador sea menor o igual a 100, sume la variable contador con la variable suma y guarde el resultado en la variable suma, e incrementa una unidad del contador. El proceso seguirá ocurriendo hasta que el contador llegue a 101, donde ya la condición no se cumple y el programa imprime el resultado finalizando el proceso. Ahora solo nos queda ponernos manos a la obra y comenzar a programar. Aquí viene la parte que todo el mundo conoce, la de usar un lenguaje de programación para escribir el código. Lo cierto es que existen muchos tipos de lenguajes de programación y la idea del video no es hablar sobre ellos, por lo que solo daré una pequeña demostración de cómo funcionaría el programa utilizando Python.
Si deseas que explique más a fondo el código que presento, házmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios. Además, déjanos saber algún otro ejemplo que conozcas, parecido al propuesto, y demuestra que sabes pensar como un programador. Es momento de servirte de tu propio entendimiento. Lo primero es establecer las variables, contador y suma, con sus valores correspondientes. El bucle while se utiliza para ejecutar tareas repetitivas. En este caso toma una condición, si la evalúa como verdadera, entonces ejecuta las sentencias que están dentro del bucle. En este caso lo que está dentro es una operación. Se sumará la variable suma con la variable contador y se guardará el resultado en la variable suma. Después el contador incrementará a 1 y se repetirá el proceso hasta que la condición while sea falsa, es decir, cuando el contador sea mayor de 100. Por último, al ejecutar el programa en el terminal, vemos cómo arroja el resultado de la suma consecutiva de los números comprendidos entre 1 y 100. De esta manera, hemos logrado programar de manera lógica la solución de un problema. Soy Declan y esto es Declan Center, un lugar donde el conocimiento es amado. Te invito a suscribirte y presionar la campanita para que estés al tanto de lo que subo. No olvides darle like y comentar qué te ha parecido el video. Hasta la próxima y recuerden, conocimiento puede tenerlo cualquiera, pero el arte de pensar es el regalo más escaso de la naturaleza.